Para todos, es un gusto saludarlos en nombre del gobernador César Ortiz Orbe. Está con ustedes nuestro nuevo gerente, recientemente posesionado el día de ayer. Vieron ustedes la publicación oficial, Rubiel Vargas Pinto. Además, en estas nuevas instalaciones del Polideportivo Pierre Lora Muñoz de la ciudad de Yopal, él ha querido reunirse con los medios de comunicación, socializarle a toda la comunidad lo que es su proyección para lo que viene a nivel de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre durante lo que sigue el actual periodo del gobernador César Ortiz Orbe. Así que, gerente Rubiel, están diferentes medios de comunicación aquí presentes, a quienes reitero el agradecimiento, y la comunidad del deporte de Casanare lo escucha a esta hora. Muy buenos días. Juan Hernando, muy buenos días. Un cordial saludo para toda la comunidad del departamento de Casanare que nos sigue en los diferentes medios de comunicación, pero quiero primero darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite el señor gobernador. Gracias por su confianza, gobernador, y a todo su equipo de gobierno por estar al frente de esta importante entidad. Pido a Dios mucha sabiduría, mucha humildad para ejercer este nuevo reto profesional. Vengo de hacer parte del Departamento Ejecutivo de Planeación, donde estos 2 años lideramos en conjunto, lógicamente, con el doctor Alfonso Cárdenas como secretario de Planeación, importantes proyectos como la formulación y seguimiento del plan de desarrollo, aspectos importantes de resaltar en esa gestión que también hicimos entrega el día de ayer, darle la bienvenida al ingeniero Guillermo Pérez, que es el nuevo director de política sectorial y que me reemplaza en ese importante cargo, con unos logros importantes que el mismo gobernador ha destacado, como ser el departamento que mejor maneja las finanzas del país en el índice de desempeño fiscal que mide el Departamento Nacional de Planeación, como el único departamento solvente además, y bueno, son logros que vamos a hacerlo oficial porque aquí nos corresponde hablar del deporte. El deporte para mí es un motor de transformación social y aquí estamos como un servidor más, como un casanareño que amamos este departamento y que nos apasiona servir y sobre todo trabajar por el deporte de nuestro departamento. Ingeniero Rubiel, ¿cómo ha sido el primer acercamiento? Entendemos que ya ha tenido la posibilidad de reunirse con algunas ligas, con entes deportivos. ¿Qué les ha expresado respecto de la mecánica de trabajo para lo que resta de 2026 y 2027? ¿Cuáles son las metas que traen propuestas? Bueno, Orlando, muchas gracias. Doy también mi saludo especial a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Es una directriz del señor gobernador y que está plasmada en nuestro plan de desarrollo de seguir una hoja de ruta, de seguir una línea, no solamente interactuar con la liga, sino también con los diferentes institutos de deporte municipal, con los clubes deportivos, con los padres de familias, especialmente con los deportistas, pero con todos los actores de la comunidad del deporte. Creo que el gran reto es unir a todos, marcar ese norte, marcar esa hoja de ruta y que entre todos podamos sacar el deporte del departamento adelante. Yo tengo un objetivo muy personal y es posicionar a nuestro gobernador como el gobernador del deporte. Para mí el mejor hasta ahora es el doctor William Pérez, que hizo unos proyectos muy importantes y quiero, lógicamente, con todo el aprecio del doctor William, que fue un gobernador exitoso en el tema del deporte, superar eso y hacer que ese gobernador sea el gobernador del deporte que tanto lo necesitamos. ¿Ya tiene conocimiento de cuál es el estado en que deja Edwin Ramírez el Intercas? Como ya hicieron alguna empalme, ¿cuáles son las circunstancias y el estado de aquí de esta dependencia? Bueno, al doctor Edwin Ramírez agradecerle por sus servicios al frente de esta entidad estos 2 años, desearle muchos éxitos en sus nuevos retos profesionales. Hay temas importantes que él ha venido adelantando en su gestión, seguramente los vamos a retomar, vamos a darle continuidad, porque insisto, este es un solo plan de desarrollo, donde hay unas metas claras de nuestro plan de desarrollo departamental. Ya hicimos un empalme en esta última semana, recibimos algunos de los temas importantes, sobre todo, y nos vamos a concentrar en esa contratación de personal. Entenderán ustedes que por la entrada de vigencia de la Ley de Garantías, requerimos contratar todo el personal que apoya al instituto, no solamente en entrenadores, formadores, sino incluso en la parte administrativa, el personal de recreación, de logística, de administración de los escenarios deportivos. Todos estos aspectos los hemos hablado en este proceso de empalme
y vamos a concentrarnos estos 8 días justamente en la contratación de ese personal. Jorge Luis, por favor. Rubén, felicitaciones por este cargo que usted ha accedido en este momento. ¿Cuál va a ser ese sello que le va a imprimir Rubén Vargas Pinto a Intercasa? ¿Por qué quiere ser usted recordado al paso por el libro de la Capital? Jorge Luis, me hace la pregunta y me hace recordar 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes. Primero, cuando niño, allí en la vereda La Vega jugábamos fútbol en la playa porque no había un escenario deportivo en la playa del Río Grado Sur. En la escuela de la vereda La Vega, en piedra, con balones hechos de trapo y de bolsas. Ese escenario lo traigo porque quiero convertir al departamento justamente en todo lo contrario, en oportunidades, en sueños. Jorge Luis es autor de una crónica que se llama Pacto de Soñadores, y creo que ese es el sello con el que me veo identificado, de muchos de esos deportistas que tienen sueños, que tienen muchas ilusiones hacia la realidad. Don Germán. Gerente, hay algo muy importante y es que más de uno de los deportistas que salen, no solo de Casanare, a competir en las ligas nacional e internacional, no cuentan con recursos. Usted va a ser la excepción de que cada uno de ellos que vaya a representar la bandera de Casanare tenga esa oportunidad de salir con todos los gastos pagos. Le agradezco al Nuevo Oriente y un saludo especial al gran amigo Martín. Claro, creo que es el gran reto y la gran oportunidad. Yo les cuento una cosa también y aprovecho. Tuve la oportunidad de ser selección Casanare, por allá cuando tenía 14 años, que estaba en el colegio, entrené con el profesor Víctor Hugo del Río, argentino, del Tolima, Jorge Luis, usted que es hincha del Tolima, y fuimos a Bogotá a participar en un torneo nacional y nos golearon 9-0, recuerdo, la selección Bogotá. Era otra época. Hoy el reto es que eso no vuelva a ocurrir, de apoyar a esos deportistas que están en alto rendimiento. Se viene un reto muy importante que es el tema de los Juegos Nacionales. Hoy veía y tengo la gran bendición de tener un amigo recién posesionado también en el INDER de Antioquia, que es el doctor Santiago Valencia. Con él me estoy asesorando en muchos temas porque ellos se están preparando para ser campeones de esos Juegos Nacionales. Ese es el gran reto que tiene retomar Antioquia, y qué bueno que nosotros podamos traer ahí experiencias exitosas, y sabemos que con esas buenas asesorías y sobre todo con la experiencia de los departamentos como Antioquia, el Valle, vamos a lograr el objetivo. Pero hoy quiero también recordar una anécdota importante, no solamente en Selección Casanare de fútbol, que me apasiona y me gusta, sino que también cuando niño tuve la oportunidad, gracias al doctor Miguel Osorio, que hoy hace parte de Intercas y que lleva muchos años allí también en esta institución, fue mi primer profesor de ajedrez. Ahí en ese kiosquito donde está hoy el Mauricio Naranjo, tuvimos la oportunidad de entrenar muchas tardes y lograr una medalla en Juegos Intercolegiados. Es el deporte de ciencia y es algo también que me apasiona. Pero sobre todo es el ejemplo también para muchos niños y muchos deportistas, y todo el apoyo, porque es también la directriz de nuestro gobernador y todo su equipo de gobierno, de apoyar a estos deportistas de alto nivel. Con una aclaración, yo vengo cerca de 20 años trabajando en planeación, y si algo me gusta es que todo sea planeado, todo sea no de manera de un día para otro, sino todo con tiempo y con antelación, y ese seguramente va a ser una tarea maratónica que vamos a hacer para también un poco trabajar con las ligas y que no sea de manera poco improvisada, sino sea sobre todo con mucha planeación. Miguel. Ingeniero Rubén, primero que todo, felicitarnos. La pregunta es, ¿cuál va a ser esa forma que usted le va a devolver la confianza al deporte perdida en los 2 años anteriores, a las ligas, a los clubes y a los demás? ¿Cómo va a hacer usted para ganar nuevamente y que la gente vuelva a creer en el deporte de Casanare? Gracias, Miguel. Un saludo también a todos los seguidores de Llano Deportes. Yo inicié hoy mi primer día al frente de la institución, con una oración por parte del pastor Joale de la Iglesia Cristiana, pero también del sacerdote, el padre Jorge, que nos acompaña incluso institucionalmente con el equipo de gobierno de la gobernación, poniendo en manos de Dios este proyecto y este nuevo reto y esta nueva oportunidad. Creo que así empezamos como debe ser, pero después de poner en manos de Dios y de pedir también mucha sabiduría para tomar buenas decisiones, yo creo, Miguel, que hay que interactuar mucho con las ligas, hay que unir a todos los actores del deporte, a los clubes, sobre todo, no es solamente el presidente de la liga, que a veces nos concentramos en eso, con ellos hay que trabajar muy de la mano, pero también hay que unir a todos los actores, a los clubes, incluso a los padres de familia, a los deportistas, a los jueces, a todos los actores, para entre todos sacar esto adelante. Si no unimos esfuerzos, si no
con ellos trabajamos de la mano, va a ser muy difícil porque cada uno por su lado sería imposible. J. González. Doctor Uriel, usted se echa una carga al hombro bastante fuerte en su intervención diciendo que quiere que el gobernador César Ortiz Zorro sea recordado como el gobernador del deporte. Faltando ya tan solo 2 años para terminar este gobierno, muchos escenarios deportivos están bastante deteriorados. Muchos deportes que han traído glorias al departamento, como el taekwondo y otros, que necesitan recursos para que tengan una buena infraestructura. El gobernador en sus discursos habla de que si le toca sacrificar 3.000 canchas en lugar de un hospital, pues él haría el hospital, y es lo que él siempre lo ha dicho en varios discursos. Entonces, ¿cómo lograr que sea el gobernador del deporte cuando pues, las prioridades en estos momentos, según el gobernador y según los recursos que hay, porque lo digo así, son otras? Qué buena pregunta, arquitecto, y gracias. Claro, en nuestro plan de desarrollo hay unos proyectos prioritarios que, lógicamente, el gobernador, como el tema de la salud, el hospital de alta complejidad, el frigorífico y otros proyectos que son estratégicos para este gobierno departamental. Pero yo insisto en una cosa, arquitecto, y tengo que recordar esto porque desafortunadamente la memoria a veces es muy corta. Cuando yo asumí un reto también bien importante como secretario de Planeación, gracias a la confianza que en su momento la doctora Fernanda como alcaldesa me dio, yo le dije, doctora, vamos a pasar de pueblo a ciudad y vamos a hacer que Yopal tenga centros comerciales por fin y que en vez de la gente de Arauca y del norte del departamento se vaya para Villavicencio, para Bogotá, vamos a hacer que esta ciudad crezca y que tenga desarrollo. Y logramos en esa época, y con eso puedo decir que la gestión que llegamos a tener en cabeza, lógicamente, de la alcaldesa en ese momento, es que logramos tener el Unicentro, el Centro Comercial Morichal con Alcosto y el Centro Comercial Alcaraván con el éxito. Ese es un logro que muchos de pronto no recuerdan, pero cada vez que yo paso por la carrera 29 y veo Unicentro con esa cantidad de gente que llega, incluso de otros municipios del norte, de Vichada, de Arauca, siento la satisfacción del deber cumplido. Hoy puedo decir que hay muchos recursos de otras instancias, no solamente del gobierno departamental. Creo que hay que hacer mucha gestión en el gobierno nacional, hay que presentar proyectos, en eso consideramos que tenemos toda la capacidad, tenemos que apoyarnos de congresistas, de algunos otros sectores, pero también la invitación a la empresa privada. Yo veo hoy, por ejemplo, la Liga de Fútbol del Meta, la apoya Colanta, la apoya Betplay, la apoyan unos privados. Creo que hay que ahí unir esfuerzos y con ellos podemos apoyarnos para apalancar muchas de esas inversiones que necesitamos. Creo que en eso es la gran reto y la gran tarea que asumimos hoy. Daniel Pérez. Gracias, Juan. Ingeniero, con el saludo cordial, felicitaciones por la procesión, algo demasiado esperado. Y bueno, quería preguntarle justamente por año 2027. Se viene un reto importante que es Juegos Deportivos Nacionales. ¿A dónde le apunta Uriel Vargas Pinto, a dónde le apunta el Libertad bajo su dirección para obtener justamente los mejores resultados? Porque pues estamos solamente a año y medio de esas justas. Y si me permite, Juan, Ley 2023 del año 2020, Estampilla Pro Deporte, ¿qué nos puede decir del tema? ¿Cómo ha encontrado este tema en cuanto al empalme que hizo con el doctor Ramírez? ¿Qué nos puede adelantar de ese tema de la Estampilla Pro Deporte? Gracias. Gracias, Daniel. Sí, yo creo que inicia una etapa bien importante en este 2026 y es la preparación justamente para estos Juegos Nacionales, pero sobre todo la etapa de clasificación. Si nosotros no clasificamos va a ser difícil conseguir medallas o llegar más allá. Entonces en eso todo el compromiso, le he pedido incluso hoy al equipo de trabajo completo del Indercas y sobre todo vamos a apoyarnos y asesorarnos con, como le decía, con otros departamentos, incluso, bueno, el año pasado se contrató un metodólogo cubano, quizá vamos a revisar el tema si es necesario continuar, pero el reto está justamente en lograr la clasificación en la mayor posibilidad y llegar a competir para alcanzar un gran nivel. Es un reto importante, creo que los Juegos Nacionales marcan también un hito para no solamente el sueño de muchos deportistas de llegar lejos, sino también creo que en algo personal es el compromiso que asumimos en ese momento para alcanzar un buen resultado en esos Juegos Nacionales. Bueno, y perdóname, y la estampilla es un tema, y discúlpeme que de pronto yo aquí soy un poco imprudente, seguramente, pero hay una distribución de la tasa pro deporte que seguramente vamos a revisar. Es un tema muy político que tenemos que manejar con la Asamblea Departamental, con mucha prudencia con las ligas, lógicamente, porque es un tema que ya está definido, pero que me parece que hay una oportunidad de mejora que seguramente vamos en su momento a socializar. Orlando. Gracias.
Ingeniero, fenomenal que se tenga en cuenta, máximo de cara a que el próximo año son Juegos Nacionales, todo el tema de preparación para esos Juegos. Es un reto que permite mostrar al departamento cómo está a nivel nacional. Fundamental que se haga el apoyo de los deportes que tradicionalmente han traído medallas y que han permitido mostrar al departamento. Pero una queja constante, al igual que cuando van a salir las delegaciones que no tienen para el pasaje, es de los deportes emergentes, los deportes que están naciendo, y que no se les apoya en igual condición que otros deportes. ¿Qué hacer al respecto para que, pues, de alguna manera, la distribución o el apoyo sea equitativo y que cualquier disciplina deportiva del departamento tenga el apoyo que requiera de parte de INDERCAS? Gracias, Orlando. Mira, claro que el reto es obtener unos buenos resultados en Juegos Nacionales, pero eso lo hacemos con preparación, con planeación, con tiempo. No vamos a llegar a improvisar y de esa manera, claro. El taekwondo, por ejemplo, creo que es de los deportes que más ha traído resultados y hay que fortalecer eso. Hablaba con el profe Duarte justamente de cómo nosotros desde ya hacer un plan de trabajo para lograr esa tarea y esa meta. Pero yo insisto en algo, Orlando, que me parece muy oportuno mencionarlo. Claro que el tema de los Juegos Nacionales es uno de los retos más importantes, pero para mí el deporte es motor de transformación social. Con el deporte hay seguridad, porque llegamos a los barrios apartados, a los veredas, a los sitios lejanos, incluso para mejorar la seguridad. En Antioquia hay una ordenanza que los recursos del Fondo de Seguridad se invierten en el mantenimiento de escenarios deportivos, porque la iluminación en seguridad mejora las condiciones de incluso algunas comunas. Pero también el deporte es salud, no solamente física, sino salud mental, que es un problema que tenemos nosotros. En esta etapa de 2 años avanzamos en la política pública de salud mental y me daba cuenta cómo es importante que con el deporte podamos solucionar una problemática con tantas situaciones y que la estadística lo dice. El deporte también es educación, de hecho, sectorialmente dependemos de educación. El deporte es cultura, porque con eso también tenemos que articular, le decía la doctora Gladys ayer, como directora de Cultura Departamental, tenemos que articular muchos temas con el deporte. Y con eso también vamos a trabajar seguramente de la mano con la primera dama, la doctora Diana Soler, y la Secretaría de Integración, Desarrollo Social y Mujer, para liderar muchos temas, porque el deporte es todo lo social. Entonces ahí resumo, sin embargo, aclaro que no solamente en Juegos Nacionales, hay muchas competencias. Hoy vemos cómo Arauca es ejemplo y creo que nos cogió ventaja con no solamente ser campeón de un torneo en Medellín muy importante, que es la Baby Fútbol, sino que ha mostrado resultados importantes en el deporte. Yo creo que nosotros tenemos que poner las pilas, que meter el acelerador, que seguramente copian unas buenas cosas que ellos tienen, pero no podemos dejarnos coger ventaja en la Orinoquía de estos buenos logros que resaltamos lógicamente y qué importante es que la Orinoquía se mire de esa manera, pero sí me parece que es muy oportuno que podamos mejorar en muchos aspectos, sobre todo a nivel competitivo, porque el INDERCAS finalmente, más que lo formativo, que son los institutos de deporte, y más que todo el tema de recreación, pues el tema de los altos logros es donde concentramos el mayor esfuerzo posible. Hernán González. Sí, señor, muchas gracias. Saludo cordial a todo el panel periodístico y al ingeniero Rubier, que es el nuevo director del Instituto Departamental. Yo creo que lo más importante en la vida, ni siquiera es una pregunta, son unas apreciaciones que voy a hacer aquí muy respetuosas. Ni siquiera lo más importante en la vida es mirar por el retrovisor, es mirar por el panorama. Y en ese orden de ideas hay un aspecto fundamental. Quizá compartimos antes de esta rueda de prensa algunos aspectos que son fundamentales, aplicables y que obviamente conducirían a la mejoría automática del deporte en el departamento. Nosotros hemos venido cometiendo errores sistemáticos, muchos errores sistemáticos. Y si uno se pone a establecer juicios y evaluar lo que ha pasado hacia atrás, pues va a notar definitivamente muchos hallazgos, muchas deficiencias, muchos malos manejos, muchas equivocaciones. Yo creo que hay derechos y responsabilidades frente a las ligas. Ustedes hacen parte del alto rendimiento. El Instituto Departamental es fundamentalmente el juez del alto rendimiento. Y el alto rendimiento es el que nos lleva a conocer el país con la capacidad que tenemos de administrar el deporte. Pero quisiera que hoy estamos cerrando el primer mes del año enero, y quisiera que ingeniero evaluara usted
los cronogramas de actividad, los planes de inversión y los planes de trabajo de cada una de las ligas. Porque en otras ciudades colombianas, muchas ciudades organizadas como Medellín, Departamento de Antioquia, Valle y otros, ya en octubre o en noviembre están recibiendo de las ligas ese plan de trabajo, ese cronograma, ese plan de inversión. Hablando de sí algo, de pronto las ligas que empiezan y se forman, son muy nuevas, obviamente esas ligas también tienen la posibilidad de establecer estos tres aspectos que son fundamentales, que sirven como brújula para el director y saber qué es lo que quieren las ligas. Y si ellos necesitan 100, pero hay 50, entonces priorizar en los eventos a los cuales se va a participar, de estar cada 8, cada 10 días inventando eventos y desgastando, desangrando al instituto y al gobierno. Lo digo con respeto, con las ligas que no son organizadas, hay ligas que son organizadas, pero eso lo va a poder montar usted en estos primeros días de administración, cuáles son las ligas obviamente que tienen esa capacidad y que han entregado ya estos aspectos fundamentales con los cuales usted se ubica como brújula, y los derechos y las responsabilidades. El instituto no puede solamente mirar el dinero y no llevar una auditoría, no hacer una interventoría de esos recursos, porque por eso los recursos han terminado donde no deberían terminar, que es en el bienestar de los deportistas. Hago una sugerencia respetuosa: bienvenido, éxitos, que Dios lo bendiga, y mire por el panorámico. Del panorámico encontraremos seguramente la respuesta a lo que queremos a futuro. Muchas gracias. Así es, Hernán, muchas gracias. A mí me gusta siempre, y más en estos retos profesionales, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Claro, han pasado muchos gerentes, creo que algunos más exitosos que otros, pero yo creo que hay que copiar lo bueno y las lecciones aprendidas, los casos de éxito de cada uno de ellos. Pero Hernán, aprovecho para socializar dos temas. Tuve la oportunidad de trabajar en el Departamento Nacional de Planeación, soy especialista en el tema de optimización del gasto público. Los recursos públicos son sagrados. Asesoré incluso a las 32 departamentos o entidades territoriales del país en efectividad del gasto público, cómo cada peso que invertimos logramos un mejor impacto, un mejor resultado. Y creo que eso es fundamental no solamente en la gestión pública, sino sobre todo en el deporte. Yo les he pedido hoy que al equipo de trabajo que revisemos todos los entrenadores. Resulta que aquí hay una situación particular y aprovecho y la socializo. El mismo entrenador está contratado por Indercas, por el Instituto de Deportes Municipal y hasta por Confacasanare, el mismo. A mí me parece que eso es optimizar el gasto público. Y discúlpenme si me he hecho enemigos acá, porque seguramente eso genera diferencias. Pero eso ocurre y me parece que eso no puede pasar. No solamente por optimizar el gasto público, sino porque le quita la oportunidad a otro que de pronto no tiene esa posibilidad. Para mí eso es optimizar el gasto público. Me considero no solamente por haber trabajado en el DNP, sino mi experiencia pública, de eso sí que, como dice alguien, eso es música para mis oídos. Y claro, hay que trabajar con un plan de acción. Yo vengo casi 20 años de trabajar en temas de planeación y la única manera que funciona es eso. Porque si nosotros decimos, no, es que mañana sale la selección de X deporte y no tenemos nada preparado, no hay un plan de acción, no hay absolutamente nada, pues va a ser muy difícil y seguramente todas las tareas incluso de preparación, de logística y los resultados no van a ser los mejores. Entonces, claro, ya me puse en la tarea en este proceso de empalme de revisar cada uno de esos planes de acción. Yo les conté una cosa, de pronto soy también imprudente, pero algunas ligas ni siquiera han pasado plan de acción a estas alturas, cuando eso debería ser incluso por ahora. Nosotros incluso el tema de presupuesto, el otro año lo estructuramos desde septiembre a octubre porque tenemos que planificar todo el año. Creo que ese es uno de los retos, de pronto pedirle a las ligas en eso que seamos mucho más juiciosos. Aquí estamos para trabajar de la mano, vamos incluso a... Correcto, vamos a prestarles profesionales para que los acompañen en eso. Si de pronto a veces un plan de acción no se sabe hacer o no se diligencia, pero en eso vamos a unificar. Y yo le pido a las ligas que trabajemos en equipo, que trabajemos de la mano, que hagamos las cosas bien. Si han habido situaciones antes o han habido de pronto diferencias o situaciones, yo creo que eso hay que superarlo por el bien del deporte y por la pasión que nos une por este departamento de servir. Vamos a hacer las cosas bien y ese es el llamado también a las ligas y lógicamente a todos los actores del deporte, pero también a ustedes, medios de comunicación, que les agradezco esta oportunidad, porque alguien me decía, a una rueda de prensa de deporte solo van 2 o 3, no, mira, hoy yo me voy con la sorpresa, porque lo que insisto, el deporte es transformador de vidas y eso es lo que llegamos. Jorge Luis me hacía la pregunta y creo que ahora la reitero, no solamente en ese pacto de soñadores,
sino que con una vida que logramos transformar en un deportista, con eso me doy por bien servido. Pero ojalá sean muchísimas, y esa es la gran tarea y el gran reto que asumimos hoy. Sebastián Ladino. Ingeniero, buenos días. Dos preguntas. Una, precisamente, ¿cuál es el trabajo que tiene articulado con los diferentes líderes de las diferentes ligas? ¿Y qué proyección tienen con ellos, como a este año que falta de su servicio? Y dos, ¿usted tiene algún trabajo articulado con el gobernador, ya que él ha señalado que los deportes que ya representaba Casanare en diferentes puntos del mundo, traído medallas de oro, de plata, de bronce, poderle brindar una vivienda? ¿Se tiene algún trabajo articulado entre usted y el gobernador? ¿Cómo sería? Gracias. Hay un tema o un programa más bien que se llama el apoyo a deportistas que logran esos resultados. Incluso hay una metodología para definir ese apoyo, cómo se da. Nosotros iniciamos ese proceso, creo que son un poco más de 80 deportistas que se alcanzó a beneficiar, pero yo insisto en una cosa, y no solamente es beneficiar a esos 80 que logran esos grandes resultados por 1 o 2 meses, sino darle una continuidad. Yo creo que el éxito también en el deporte es, y el deportista lo sabe, es la continuidad, es lo disciplinado, es la perseverancia, y en eso me parece que apoyarlo no solamente es por 1 o 2 meses, sino que hay que apoyarlo ojalá al tiempo completo, porque no significa que cuando no se le apoya dejan de entrenar, todo lo contrario. Pero yo insisto ahí, Sebastián, en la pregunta, y es, claro, las ligas es con quien nos entendemos nosotros, incluso de manera legal, pero yo le pido a las ligas también que trabajemos de la mano con los clubes, que son la base, con los deportistas, con los padres, que no solamente sea una interacción con la junta directiva, con la directiva de la liga, sino que sea un tema articulado también con todos los clubes. El día que entreguemos un uniforme, que entreguemos un balón, ojalá estén todos los clubes, estén los padres. Mire, yo hoy quiero, y en eso socializar, que entre más transparencia, entre más publicación, entre más gente se dé cuenta qué hacemos con los recursos, bienvenido. Alguien me decía, no, pero es que no nos dejan saber cuánto es lo que le corresponde a cada liga, cuánto es la tasa. Son recursos públicos, la información está. Y entre más, le he pedido incluso hoy al ingeniero de sistemas, el ingeniero Carlos, que me apoye en nosotros. Tenemos que activar la página institucional del Indercas, que ahí podamos socializar, que hoy se entere cualquier casanareño o cualquier ciudadano a quién le está prestando este escenario que es público, y que no solamente lo tengan allá oculto de decirle, es que tal club se beneficia de pronto 1 o 2 horas, sino que todo el mundo sepamos transparentemente. Me parece que eso es oportuno incluso para la logística, para el mantenimiento, para saber a quién se le presta, quién hace uso de los escenarios deportivos, y creo que ese es el gran reto que asumimos de organizar todos esos aspectos. Karen, por favor. Ingeniero, el año pasado las ligas empezaron frente a Indercas. Se pudo pues notar una cierta conexión entre la empresa y las ligas. ¿De qué manera usted va a articular ese trabajo para que no pueda presentar este tipo de situaciones? Karen, yo hoy insisto y le he pedido, creo que con la gran mayoría o con algunos ya he podido hablar, he podido dialogar. Hay incluso una lista de entrenadores que ya, digamos, ellos han avalado, y con ellos podemos avanzar en este proceso de contratación. Pero lo que quiero decir con eso es que hoy le pido a las ligas hacer un alto y sentarnos a concertar. No hay ninguna prevención. Si ya ocurrieron situaciones, diferencias, hay que, como le decía por ahí Hernán, dejarlas en el pasado y ver hacia adelante. Lógicamente, con el liderazgo de nuestro gobernador, vamos a hacer que eso sea posible. Yo le he pedido incluso, porque algunas ligas de pronto tienen cierta prevención, de que nos olvidemos un poco de eso y que trabajemos, hagamos equipo y que miremos hacia adelante. Hay cosas por mejorar, lógicamente. Nosotros como seres humanos, como funcionarios públicos, a veces cometemos desaciertos, imprecisiones, pero creo que es la oportunidad en esta nueva etapa de mejorar eso, de tener una mejor relación y sobre todo de concertar. Yo soy una de las personas que escucho y me gusta escuchar, y he escuchado a cada uno de ellos en su mayoría, además que con varios me conozco. Daniel, fuimos compañeros de colegio, presidente de la Liga de Atletismo, que representa a las ligas, creo que con él vamos a trabajar. Freddy, el presidente de la Liga de Tejo, fuimos compañeros en la alcaldía de Yopal. Creo que con la gran mayoría nos conocemos, somos yopaleños, somos casanareños. Incluso algunos me han manifestado la preocupación, 1 o 2 ligas que no están en Yopal, de cómo descentralizamos también. Nosotros estamos en todo Casanare, no solamente en Yopal. Tenemos que ir a Villanueva, y claro que sí, esa también es la tarea, porque le he pedido incluso a todo el equipo
que vamos a hacer desplazamientos. Yo no me gusta trabajar en oficina, me gusta más en el campo, estar en la cancha. Hoy sí tengo la oportunidad, jugamos un partidito de fútbol que estamos ahí con el equipo Jaguares, Jorge Luis, porque participo también en torneos, pero la idea es estar en campo y estar con las ligas interactuando. Creo que eso nos va a facilitar, Karen, que podamos tener una mucha mejor relación. Doctor Rubiel, históricamente la gobernación ha invertido en muchos escenarios deportivos, pero realmente no tiene escenarios deportivos propios del Intercas, tiene solamente este donde estamos en Lora y el estadio. No tiene más escenarios deportivos y dentro de su haber, su inventario, pues le hacen falta para que maneje directamente el deporte y que puedan, sobre todo, eso que dice Daniel Pérez, de cara a los juegos nacionales, hacer una buena preparación. ¿Qué hacer para que realmente el Intercas empiece ya a tener sus propios escenarios deportivos y no invertirle a los municipios, y muchas veces los municipios los dejan en desuso y en obsolescencia? Así es, arquitecto. Mire, yo tengo una preocupación. Nosotros en la gobernación incluso hicimos un sistema que se llama Infocas, donde georreferenciamos ciertos proyectos o inversiones que se hacen desde la gobernación en los municipios. Aquí la tarea, efectivamente, el Pierre Lora y el estadio pertenecen a la gobernación, digamos que están en comodato al Intercas, pero es responsabilidad en este momento del instituto el mantenimiento y la administración de estos escenarios. Pero tienen una cantidad de problemas, arquitecto. Yo ya en este proceso de empalme las pude evidenciar. Hoy estamos preocupados con el tema de la grama del estadio porque no hay agua. Eso es un problema particular que entramos a solucionar. La idea incluso es habilitarlo por DIMAYOR para fútbol profesional, será uno de los grandes retos. Aquí en este polideportivo Pierre Lora se proyecta o se están haciendo los diseños por parte del IFC a través de una consultoría que queremos también en su momento socializar, de un proyecto importante de alto rendimiento que seguramente con la buena gestión del señor gobernador podemos lograr los recursos, y será un proyecto que beneficia a todas las deportistas casanareños, no solamente en el aspecto de escenario deportivo, sino incluso en la institución. Nosotros, o el Intercas, está en una casa esquinera de hace 20 y pico de años, la verdad en unas condiciones que no son las mejores, y creo que es digno, incluso desde la parte administrativa, y es un reto que asumimos también de cómo mejorar eso. Pero también creo, insisto, que en la gestión que podamos hacer de llevar esa inversión en otros municipios, sobre todo con recursos del orden nacional o con esa gestión, pero también de la parte privada. Creo que en eso hay varios mecanismos. Yo le voy a proponer al gobernador temas como obras por impuestos, de que la empresa privada nos haga, por ejemplo, escenarios. Allí en el corregimiento del Morro, Ecopetrol ha hecho un par de escenarios deportivos con recursos, incluso algunos de inversión social. Creo que en eso tenemos que articular también con la empresa petrolera, con la empresa privada, para que podamos llegar a muchas otras partes, porque recursos son finitos. Y yo aprovecho, arquitecto, para también precisar, quisiera no hacer muchas cosas, el tiempo es muy corto y seguramente vamos a dejar un camino. Dios permita que podamos avanzar, pero también habrán cosas para más adelante que no todo se puede hacer ya, y en eso quiero también ser sincero y no generar expectativas que no son. Y mira, lo escuché como nostálgico de ver que usted jugaba con pelota de trapo como en Santa Marta, aquí en Luciana, en Barrera, Charupe, toda esta gente. Y muy romántica la cosa, pero hoy en día, y recordé inmediatamente el año pasado, hoy las ligas y los deportistas disfrutan de unos bicicletas, pelotas de todo tipo, equipos de todo tipo, y eso lo observamos en la entrega que hizo el gobernador en el Estadio Santiago de las Atalayas. Y unas bicicletas que ya se las quisiera por allá Nairo Quintana, o vi una serie de equipos y elementos deportivos muy modernos. Yo digo, bueno, ¿y quién le hace la evaluación a esos equipos, a esos elementos? ¿Si le han hecho algún seguimiento? ¿Si se ha logrado algún resultado con lo que han entregado? ¿O cómo piensan manejar ese tema? Gracias, Daniel. Mira, yo insisto, y con los temas de planeación he aprendido que la ejecución de recursos públicos no es solamente por ejecutar o solamente por gastar la plata. Tiene que haber un seguimiento. De hecho, si uno habla, por ejemplo, de un proyecto de regalías, tiene que ir más allá a una evaluación después de que se entrega esa dotación.
a un seguimiento. ¿Qué pasó con esas bicicletas? ¿Dónde están? ¿Si produjo algún logro deportivo que podamos identificar? Y creo que esa es una tarea también que debemos llegar allá, porque no solamente es entregar y ya. Y yo le pido yo a las ligas, especialmente las ligas, que claro que vamos a trabajar de la mano, vamos a hacer equipo, pero también vamos a exigir, porque son recursos públicos y creo que nos compete también exigir resultados. No solamente los recursos y somos amigos, sino también exigir resultados. Y exigir resultados también va a qué pasó con esas inversiones, si se beneficiaron los niños, si se beneficiaron, perdón, los deportistas, o dónde están esas inversiones. Creo que esa es la gran tarea. Sin embargo, digamos, desconozco el detalle en este momento, pero serán las tareas no solamente en el rol de ordenador de gasto, de ejecución, sino también en el seguimiento de esa ejecución. Los proyectos, por ejemplo, en regalías no se cierran hasta que no haya una evaluación posterior. Creo que aquí perfectamente aplica ese criterio. Bueno, usted es un experto en planeación y hoy también todo lo que hemos hablado es importante el recurso de la plata. Históricamente, los directores de Intercas siempre terminan y tienen la siguiente reflexión. Intercas es una entidad demasiado cerrada. Hace falta ser una entidad que tenga más, ¿cómo diría yo? Que sea más abierta a la gente. Es posible que Intercas se vuelva una secretaría para que tenga más posibilidades de recursos. Y segundo, no van a tocar ofertas porque todo lo que hay que hacer se necesita dinero, recursos para poder abarcar todos los proyectos. Jorge Luis, qué buena pregunta. Miren, el Intercas desafortunadamente no genera recursos, escasamente algo mínimo por alquiler de escenarios y eso, pero depende totalmente de la transferencia que le hace la gobernación con el recaudo de la tasa pro deporte. Únicamente de eso, y algunos recursos de ICLD que en este momento incluso se destinaron, sobre todo para el tema de interdocentes. Yo lo decía por allá en octubre cuando estructuramos el proyecto de ordenanza de la gobernación, que lo que son intercolegiados, interdocentes, pues no podemos depender de a última hora incorporar recursos, sino que lo debemos hacer desde el año anterior y afortunadamente esta vez ya quedó incluido. Es decir, que aseguramos que esos eventos tienen los recursos. Pero claro, incluso hay una propuesta de pronto demasiado borrador, atrevida. La mayoría de los departamentos tienen sus institutos descentralizados, pero algunos otros tienen una secretaría. Es un tema que vamos a revisar en vista también de cómo mejoramos, optimizamos, que me parece que es oportuno que lo revisemos. La gestión pública es dinámica, no se puede quedar en lo que hace era 30 años y creo que en eso podemos también innovar y de qué manera podemos funcionar mejor y sobre todo de qué manera podemos impactar y generar mejores resultados. Lo iremos a evaluar. Ingeniero, usted dijo al comienzo de esta hora de clase que los recursos son sagrados y lo son. Y qué bueno sería que esos recursos fueran distribuidos de la mejor manera equitativa a todas las ligas. Incluso, como decían, las ligas emergentes, las ligas que están empezando. Eso sería lo ideal. Sabemos, por supuesto, que hay unas ligas, hay unos deportes que son banderas, que son los más resultados que traen al departamento de Casanare. Pero quiero enfatizar en ese deporte que tanto nos gusta a todos, que es el más popular de todos, el fútbol. Y el fútbol está muy lejos de ser ese deporte que pronto uno se siente orgulloso que le traiga tantos recursos o tantos títulos al departamento de Casanare. ¿Qué tenemos que hacer para que el fútbol no se deje coger tanta ventaja? Porque hay ventaja que nos tiene a nivel nacional, pero que estamos entre las cenicientas del país. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? No quiero decirle que le quite recursos al fútbol para dárselos a aquellos deportes, no, de ninguna manera. Más bien, cómo fortalecer la Liga de Fútbol, porque definitivamente, repito, estamos bastante cortos de resultados en materia futbolística. Daniel, excelente pregunta porque ustedes saben que pues yo soy un apasionado del fútbol. Lógicamente aquí el tema es con todas las ligas, con todos los deportes. Pero si algo conozco en el tema deportivo es justamente el fútbol porque lo he practicado, porque he estado como dirigente deportivo. Tengo emprendimiento con 2 clubes que ayudé a formar, a crear. Soñamos con tener fútbol profesional. Gestionamos también con apoyo de algunos líderes políticos, en su momento el doctor Cristancho, que estaba en la Cámara de Representantes para retomar la primera C. Hoy es un logro importante que podamos decir que se visiona una primera C profesional que en las regiones no existe. Así que de eso sí que conocemos un poco. Sin embargo, me parece que aquí tenemos que unir esfuerzos.
El ejemplo que nos da Arauca es eso, de cómo unir esfuerzos, de cómo llegar con un nivel competitivo alto, pero con preparación. Ahora este fin de semana o el lunes está saliendo a competir la primera selección Casanare, que es la sub-13, luego en febrero creo que es el de la sub-15 y así sucesivamente en cada categoría. Pero tenemos que hacer un ejercicio mucho más con tiempo, con mayor preparación. Si hay necesidad, Daniel, y lo digo aquí con mucho respeto, lógicamente con los profesionales y con los entrenadores de Casanare, porque sé que tienen toda la capacidad, si es necesario traer un técnico de calidad que haya sido campeón de baby fútbol, por ejemplo, de esas etapas formativas, sobre todo en categorías inferiores, creo que hay que revisarlo. Nosotros tuvimos la oportunidad en su momento con Bicentenario de traer al profe Daniel Mosquera, que venía de ser técnico de profesional y de darnos muy buenos resultados. Recordemos que en la primera fase de grupos todos los partidos se ganaron, todos, absolutamente. Pero hubo cierta apatía, digamos, en los mismos entrenadores locales, porque era como desplazarlo un poco, pero me parece que ahí hay una oportunidad inmensa de capacitarnos, de que todos podamos tener esa oportunidad de no solamente empíricamente, sino que también nos podamos capacitar. Ahora la DiFútbol acaba de exigirle el tema de la licencia ser profesional para poder competir, y ese es un tema que exige capacitación. Creo que en eso me identifico, en eso resaltamos que no solamente es lo empírico, sino que hay que unir esfuerzos, hay que preparar a los entrenadores, es todo un tema integral incluso, porque en eso influyen muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, aquí difícilmente tenemos un nutricionista deportivo que tenga la experiencia y que le pueda decir a los pelados o a los deportistas, venga, hay que alimentarse de esta manera. Todos esos aspectos no los tenemos. Me parece que en eso tenemos una gran oportunidad de mejora y podemos trabajar en eso. Daniel Romero. Bien, buenos días. Bueno, yo continúo en este tema de periodismo, pero llevo mucho tiempo por el tema del deporte. Le tengo una pregunta muy puntual. Usted decía al principio que es bueno direccionar, digamos, el caso con cultura. Y el deporte, pues, nos ayuda para tratar de muchachos de muchos actos individuos. Tomo como referencia, y creo que es como se lo voy a comentar, tomo como referencia el país de Estados Unidos en cuanto al deporte universitario y el deporte, digamos, de las escuelas. ¿Qué es directriz? ¿Qué proyecto existe en el departamento, especialmente aquí en Casanare, convenios con universidades públicas, para dar ese manejo con los chicos que están en los colegios, que son muy buenos en los colegios, pero lamentablemente, si nos damos cuenta, los mejores deportistas vienen de los estratos más humildes? ¿Sí? ¿Qué convenios hay o qué proyectos hay para que las universidades públicas se fijen en esos muchachos y se implemente como un proyecto, como lo dicen en Estados Unidos, que da becas, dependiendo también de su rendimiento escolar, para mejorar, digamos, el tema deportivo? Gracias, Daniel. Mira, hay tres aspectos ahí. Uno, la política pública del deporte. Es un tema que viene, entiendo, desde 2023 y que no hemos podido finalizar. Un reto que asumo, lógicamente, por directriz del mismo gobernador, es terminar esa política pública, pero sobre todo terminarla y ponerla en ejecución. Y en esa política pública del deporte, que es a nivel departamental, no solamente se aterrizan esas directrices que da el Ministerio del Deporte, sino también lo que se concerta con los diferentes actores, con las ligas, con todos los actores, incluyendo la universidad pública. Y creo que hay unas líneas gruesas de cómo apuntarle, digamos, incluso para futuros programas de gobierno y para futuros planes de desarrollo, porque esa política pública seguramente es a 10 años y con eso podemos, 10, 15 años, podemos trazar unas líneas gruesas para esos temas. Pero también aprovecho, Daniel, claro, en Estados Unidos, en otros países, no solamente con la universidad pública, sino que hay donde llevar los deportistas, donde promocionar, donde competir, donde mejorar. Pues aquí nosotros estamos, digamos, muy retrasados en eso, pero será un paso a paso. Tampoco podemos, digamos, soñar tanto sino que más bien aterrizadamente poder avanzar poco a poco, pero sobre todo con resultados, que me parece muy importante.
El tema de la política pública es un tema puntual que iremos a trabajar, a concertar también. Creo que hace falta ya una etapa final y con eso poder ponerla en ejecución, que para mí es la hoja de ruta en todo el tema del deporte a nivel departamental y será un instrumento no solamente para llevar a cabo muchas de esas buenas ideas, sino también para hacer realidad el sueño de muchos deportistas. Sofía. Buenos días. En materia de mejoramiento de infraestructura deportiva, pues se tienen unos retos gigantes, especialmente con la piscina de Pierre Lora, que presenta pues levantamiento de losas, losas que han generado incluso lesiones en los deportistas, pero entendemos que es un proceso pues muy demorado. La remodelación, ¿se tiene planteado de pronto la planeación? Sí, Sofía, gracias. Mira, el tema de la piscina es un tema bien complejo, la verdad. Creo que no solamente la Liga de Natación lo sabe, sino muchos actores del deporte. Sin embargo, la idea es revisar el tema que creo que a nivel estructural tiene un tema complejo. Nosotros en el proyecto de diseño de este Pierre Lora, del Centro de Alto Rendimiento, o el Centro de Desarrollo Deportivo, bien porque así se llama, está planteado un tema para mejorar. Pero yo insisto en una cosa, Sofía, y para todos, no solamente la piscina, el Coliseo Mauricio Naranjo es un tema que la verdad le da a uno tristeza pasar por ahí. Es más, está pegado a nuestras instalaciones. Ya tuve la oportunidad de hablar con el señor alcalde, con la doctora Narda, sobre ese tema. Hay incluso una acción popular que interpuso un concejal, porque me parece muy oportuno que hagamos algo con eso. Ese predio está a nombre del municipio, miremos cómo trabajamos articuladamente, qué proyecto hacemos ahí. Yo incluso alguna vez en mis ratos libres, digo así, quise formular una propuesta de que venga un privado, como lo hizo el Movistar en Bogotá, de hacer un evento para quizá de esas características, pero con inversión privada, lógicamente concesionado a unos años, pero que podamos hacer o beneficiar ese importante predio que está muy bien ubicado y que seguramente en beneficio del deporte podamos adelantar. Pero será uno de los tantos temas que podamos gestionar, no solamente el tema de la piscina con Coliseo Mauricio Naranjo, que es del municipio, pero que creo que ahí podemos nosotros articular unos temas de inversión importantes. El skatepark o cualquier centro también tiene algo articulado, el tema de arreglos en la infraestructura. Qué buena esa pregunta. Yo recuerdo y fui el supervisor del diseño del skatepark esa vez. Veíamos año 2010 a tantas jóvenes, decía por ahí alguien, molestando en algunos otros sitios públicos. No tenían un escenario. Y esa vez, en cabeza de la alcaldesa en su momento, pero con la directriz de ella y con la supervisión, que fui supervisor de ese contrato, logramos ese escenario, hacerlo realidad. Y qué bueno que haya muchos más, pero hay que también comprometer a los que utilizan esos escenarios a no solamente mantenerlos, sino sobre todo a mejorarlos. Creo que también es la intención. A veces uno se concentra, y claro, el instituto está para eso, para el tema de alto rendimiento, pero llegar a esos sitios, sobre todo a sitios apartados, a estos sitios vulnerables, me parece que será un tema que vamos a evaluar, de beneficiar también a esos sectores, porque de ahí sacamos a jóvenes de la drogadicción, sacamos a jóvenes que están en otros temas un poco ilegales, y me parece que es una oportunidad que con el deporte podamos llegar allá también. Karen, y cerramos con Germán. Ingeniero, un seguidor por aquí me pregunta que si con esta nueva administración tal vez se piense crear una escuela de formación deportiva pública, teniendo en cuenta que solo hay privadas y pues no siempre las familias tienen recursos para llevar a sus hijos. Yo hago una aclaración, no somos una nueva administración, es el mismo gobernador. Aquí, es más, yo vengo de planeación y intento darle continuidad a lo que venía trabajando el doctor Edwin, a quien ya le mencioné y le auguro los mejores de los éxitos. Mire, el Indercas tiene cerca de 60 monitores o formadores con escuelas en los barrios, y creo que la gente no conoce eso. Yo hoy le he pedido a todo el equipo que cada monitor que contratemos, cada entrenador o cada persona que contratemos, lo hagamos público en nuestras redes. Todo el mundo debe saber que nosotros vamos a contratar un monitor que se llama Pedrito Pérez en el barrio La Esmeralda,
y que si usted como padre de familia tiene un niño, allá lo puede llevar. Pero le voy a proponer al gobernador que el mundialito, que él es una idea que me ha insistido y que me da la directriz, lo hagamos con esa población. Allá el profesor de la Esmeralda tiene 40 niños, pero de ahí no salen. Vamos a llevarlos a una fase municipal o incluso departamental que podamos competir. Es darle también la oportunidad a esos niños de que puedan salir de ese entorno, que se puedan mostrar, que se puedan incentivar incluso, quien quita que ahí esté un talento. Y me parece que eso es oportuno, pero no solamente en Yopal, sino también en los municipios. Mire, si algo que he hecho estos días es asegurarme que en cada municipio por lo menos tengamos una persona de nosotros en alguna modalidad o en algún deporte. Me encontré con el caso de Támara, de donde es nuestro gobernador. No había, en ese momento no hay ningún monitor deportivo. O sea, yo decía, no se hace deporte en Támara. Entonces ya hoy logramos, y lógicamente por directriz de nuestro gobernador, siempre reitero, y coordinado también con el alcalde del Instituto de Deportes, que podamos tener un monitor en Támara. En Unchía no había tampoco. Y a mí me parece que eso es importante, de tener no solamente en las comunas, en los barrios, monitores o entrenadores o formadores, sino que también le podamos hacer seguimiento y le vamos a exigir a ellos también que nos dé resultados. Yo termino con eso. Cuando yo estaba en mi bachillerato, jugaba fútbol, había un torneo que lo lideraba el Mono Agudelo, no sé si algunos lo recuerdan, se llaman los Juegos Campesinos. Y nosotros jugábamos esas interveredales y uno era feliz porque además se integraba con el vecino, competía, y yo recuerdo que para nosotros los juegos interveredales era como jugar un mundial de fútbol. Y yo sí quisiera que podamos retomar esas actividades. El Mono Agudelo nos enseñó en su momento que ese era un tema de integración y sobre todo de llegar, mire, cada junta de acción comunal, 1000 y pico que hay en el departamento, tiene un comité de deportes y a través de ellos podemos llegar también y hacer eventos que me parece que son el bien de esa integración de la comunidad. Seguramente eso y muchos otros temas que queremos retomar, juegos empresariales, el tema de los intercolegiados, los interdocentes, intersecretarías. Por ejemplo, nosotros en la gobernación nos la pasamos mucho tiempo en la oficina y creo que hace falta también, no solamente por el tema de salud, sino también por distraernos, por eliminar un poco todo ese estrés que se maneja en esos cargos, y creo que eso es lo importante. ACOR, ustedes, los que hacen parte de ACOR, deportistas, los periodistas en el tema deportivo, qué bueno que podamos desde ya mirar, bueno, cómo organizamos algunos de esos temas para incluso integrarnos. Esa es mi intención, esa es mi tarea, mi reto. Seguramente no va a ser fácil, hoy le he pedido a todo el equipo que hace parte del instituto que hagamos ese compromiso, que eliminemos quizá algunas diferencias que hayan internas, si es que las hay, que podamos unir, construir y sobre todo que podamos transformar vidas. Yo insisto, y es mi tarea, posicionar a este gobernador como el gobernador del deporte, de la historia. Usted hablaba hace unos minutos de los medios y sabemos que en este momento muchos niños, jóvenes, adolescentes e incluso padres de familia lo están viendo. ¿Cuál es el conducto regular? Porque la mayoría de la respuesta a la pregunta que tenía lo acaba de hacer. ¿Cuál es el conducto regular para que aquellos niños puedan sacar del flagelo, puedan llegar en el CAS y sean escuchados y atendidos para que mañana sean unas personas importantes en el deporte y nos respalden a nivel local, nacional e internacional? Mira, no solamente el niño, el deportista, sino que yo insisto, esto es un engranaje y una articulación entre todos. Si el niño pertenece a un club, si ese club está afiliado a la liga, si la liga interactúa con el Instituto de Deportes, tanto municipal como departamental, si articulamos, mira, yo tengo una muy buena relación con el doctor Gustavo Ayala, le he pedido a él que trabajemos muchos de esos temas de la mano. Alguna vez él hizo incluso con Facasanare un convenio, no sé si con el Real Madrid o con el Atlético de Madrid. Nosotros podemos llevar a un niño de estos a un tema internacional. Qué bueno que lo podamos lograr, creo que esa es la gran tarea y el gran reto. Soy padre de familia también de un deportista, o sea que eso ayuda a uno entender también el entorno desde los diferentes puntos de vista, como deportista, como padre de familia, como directivo, como funcionario público, y creo que en eso va a ser la tarea importante de articular y de engranar, que ese niño de la bendición
pueda tener una escuelita de fútbol donde ir a entrenar, que no se le cobre, porque eso es otro tema que me parece tenaz. El entrenador trabaja con contrato en Intercas, trabaja en el IDRI, y para completar le cobra al niño la mensualidad. Eso está ocurriendo, y eso me parece que hay que eliminarlo completamente, porque si se hace con recursos públicos, pues no se le debe cobrar. Es más, ahorita que vi, ustedes vieron al goleador de la Baby Fútbol, a Botello, Falcao, le regalaron unos guayos firmados por David Ospina a través de un programa que se llama Guayatón. Guayatón es decir a los empresarios, pongamos cada uno un par de guayos y vamos y le regalamos a esos niños no solamente guayos, sino cualquier otro implemento deportivo con la empresa privada, y qué bueno que podamos ahí beneficiar y generar muchas alegrías, que ese es también un objetivo importante.